En esta ocasión vamos a tratar el tema de nefropatía diabética. Como definición podemos decir que se trata de una enfermedad renal causada por diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que incluye el engrosamiento de la membrana basal glomerular, la expansión del mesangio, glomerulosclerosis diabética nodular, hialinosis arteriolar y arterioesclerosis. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, se trata de una enfermedad autoinmune que lesiona el páncreas endocrino, mientras que la diabetes tipo 2 se visualiza una resistencia periférica a la insulina relacionada con obesidad y otros factores. Ambas entidades conducen a una deficiencia de insulina e hiperglucemia. La nefropatía diabética es un proceso multifactorial, sin embargo, el control glucémico inadecuado es el contribuyente más importante en su desarrollo. Tanto el inicio como el mantenimiento de la nefropatía diabética requiere hiperglucemia. La supresión del estado hiperglucémico puede causar la regresión de las lesiones observadas en la nefropatía diabética. La hiperglucemia provoca una acumulación de productos glicosilados debido precisamente a la glicosilación no enzimática de proteínas. Dentro de las proteínas afectadas se incluyen al colágeno, justamente de la membrana basal glomerular, y otras proteínas de la matriz extracelular renal. La glicosilación no enzimática del colágeno de la membrana basal lo que produce es una alteración de las características biofísicas de la misma. Por lo tanto, y como es un elemento crucial para el fenómeno de ultrafiltración, va a provocar alteraciones en la ultrafiltración glomerular. La glicosilación proteica resulta en lesiones y remodelación anormal de la matriz extracelular. Además, estimula la síntesis de factores de crecimiento, por ejemplo, el Transforming Growth Factor beta, el VEGF, el Vascular Endothelial Growth Factor, el Interstitial Growth Factor, que provocan un aumento en la producción de matriz extracelular. Los productos glicosilados se unen anormalmente a receptores de superficie celular, además, incrementando el estrés oxidativo intracelular. Otras consecuencias es la podocitopenia por apoptosis, dado que todos estos fenómenos afectan también la integridad estructural y funcional del podocito. También activa la proteinquinasa C y la estimulación excesiva de la aldol reductasa, que conduce a un aumento de la producción de sorbitol, fructosa y diacilglicerol. Todo ellos inducen defectos en el transporte de electrones mitocondriales y una elevada producción de óxido nítrico y anión superóxido, que son claves para la generación de estrés oxidativo y vasodilatación. Existen factores genéticos que influyen en todos estos
procesos. Los factores hereditarios pueden explicar el riesgo variable que algunos individuos presentan para desarrollar nefropatía diabética independientemente del control glucémico. Los estudios de hermanos muestran una alta tasa de concordancia del riesgo de desarrollar nefropatía diabética de ambos tipos, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Se han encontrado múltiples losis genéticos y polimorfismos genéticos implicados. Los genes del sistema renina-angiotensina, como la enzima convertasa de angiotensina, angiotensinógeno, angiotensina 2 y receptor tipo 1, el AT1, se encuentran implicados en este fenómeno. Es decir, que en el desarrollo no solo de la nefropatía diabética, sino de sus consecuencias, también intervienen alteraciones en el sistema renina-angiotensina. La resistencia a la insulina también es otro factor que influye negativamente en cuanto al desarrollo no solo de nefropatía diabética, sino de sus consecuencias. También la afectación del gen de enzimas tales como la superóxido dismutasa y algunos otros genes también se los ha visto implicados en el desarrollo de nefropatía diabética. También podemos sumar ciertos factores cardiovasculares y hemodinámicos, dado que la hiperfiltración glomerular observada en la nefropatía diabética promueve la acumulación de matriz extracelular y aumento de la expresión del Transforming Growth Factor. La pérdida de autorregulación vasculorenal predispone a la hiperfiltración, además de el daño y pérdida de podocitos. El aumento, por lo tanto, de la presión hidrostática capilar provoca glomerulomegalia. La hipertensión sistémica agrava la progresión de la nefropatía diabética a través de la influencia de la angiotensina 2. Esta aumenta la permeabilidad capilar glomerular a través de la constricción preferencial que provoca sobre la arteriola eferente de los glomérulos. La angiotensina 2 estimula además la síntesis de proteínas de la matriz extracelular a través del TGF-beta 1 y aumenta la producción de productos glicosilados a su vez. También le tenemos que sumar la disfunción endotelial, debido no solo al estrés oxidativo, sino también a alteraciones funcionales del retículo endoplasmático. La podocitopenia es un factor clave en el desarrollo de las alteraciones funcionales renales. Dentro de las causas incluyen el estrés oxidativo, como mencionamos antes, la presencia de productos glicosilados, la elevación de los ácidos grasos circulantes, la estimulación de receptores gamma activados por proliferadores de peroxisomas. También esta pérdida en la población de los podocitos se ha visto reflejada por estudios con inmunistoquímica para WT1 y se correlaciona
dicho fenómeno evidentemente con el nivel o la gravedad de la proteinuria. Otros factores de riesgo que influyen negativamente son el tabaquismo, la hiperlipemia, la obesidad y los niveles disminuidos de vitamina D. Desde el punto de vista clínico, en cuanto a la incidencia, un 0,5% en el caso de la diabetes tipo 1 y 5% en el caso de la diabetes tipo 2. Es la causa más común de insuficiencia renal crónica en los Estados Unidos y la prevalencia de nefropatía diabética va aumentando con la duración de la diabetes. El 15% de los pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan nefropatía diabética después de 20 años. La prevalencia tiende a disminuir con el tratamiento estricto, adecuado para la diabetes. En cuanto a la presentación, los pacientes suelen encontrarse con microalbuminuria, que es la manifestación más temprana de la nefropatía diabética. Esto es albuminuria de entre 30 a 300 miligramos por día. Este fenómeno no es detectado habitualmente por el método estándar de tiras reactivas, o sea que hay que hacer un estudio de laboratorio más complejo. Típicamente ocurre después de 5 años del inicio de la diabetes mellitus. Predispone a este fenómeno la pérdida de la función renal y se asocia con la progresión hacia la insuficiencia renal crónica. Existe proteinuria de más de 300 miligramos por día, que es indicativa de una nefropatía manifiesta, evidente, que se desarrolla 20 años después del inicio de la diabetes mellitus clínica. Aunque esta situación puede aparecer mucho antes en el contexto de la diabetes mellitus tipo 2. También los pacientes suelen presentarse con proteinuria de rango nefrótico y síndrome nefrótico en aproximadamente el 33% de los casos. Asimismo, estos pacientes suelen evolucionar con una reducción paulatina de la función renal. Y esta pérdida de la función renal puede presentarse tempranamente y es totalmente independiente de la microalbuminuria. La misma se asocia con una mayor tasa de filtrado glomerular debido a la pérdida paulatina e inexorable de los glomérulos a medida que progresa la enfermedad. La hiperfiltración es indicativa de nefropatía diabética progresiva. Finalmente conduce a la hipertensión arterial y a la retinopatía diabética. Puede además producirse pielonefritis aguda y necrosis de las papilas renales. La microhematuria se suele asociar con necrosis de papila o nefrocalcinosis.
Dentro de los exámenes de laboratorio, los niveles de hemoglobina glicosilada indican un control glucémico a largo plazo. El tratamiento, el control de la glucemia, el empleo de agentes hipoglucemiantes orales y o terapias con insulina, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, el empleo de inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina y bloqueantes de los receptores AT1, también el tratamiento de la hiperlipemia y prevención de la obesidad. En cuanto al pronóstico, la tasa de progresión es variable y está modulada por factores genéticos y ambientales que suelen ser complejos. La nefropatía diabética se asocia con hipertensión, como mencioné antes, y por lo tanto aumento de la enfermedad cardiovascular. La nefropatía diabética, además, puede reaparecer en el riñón trasplantado debido a la persistencia del estado hiperglucémico. Desde el punto de vista macroscópico, hay una serie de características generales en el riñón. Los mismos se encuentran incrementados de tamaño bilateralmente. En las etapas terminales pueden presentar un tamaño normal o reducido. Además puede observarse cicatrices corticales debido a la presencia de hipertensión renal o de pielonefritis. La pérdida de las pirámides renales es indicativa de necrosis papilar. Desde el punto de vista microscópico, las características histológicas se basan en lo siguiente. Los cambios morfológicos de la nefropatía diabética son similares en ambos tipos, tipo 1 y tipo 2. Los glomérulos van a presentar un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular, que es uno de los cambios más tempranos, detectable con microscopía electrónica de transmisión, inclusive con una histología renal dentro de los parámetros normales. Incluso este cambio puede presentarse en ausencia de proteinuria. La glomerulomegalia, que implica un incremento del diámetro glomerular mayor al 50% en un campo de 400 por, es una guía bastante útil. Consideremos que en promedio el diámetro de un glomérulo es de 220 micrones. Observaremos también expansión de la matriz mesangial con evolución hacia la esclerosis segmentaria o global. Hipercelularidad mesangial difusa puede aparecer en la fase temprana durante el periodo de síntesis de novo de matriz extracelular. Se puede también constatar la acumulación de colágeno especialmente de tipo 4 y tipo 6, laminina y fibronectina. Cuando la expansión de la matriz mesangial tiende a la conformación de nódulos, estos se los llaman de Kimmelsty-Wilson. A menudo son de tamaño variable y paucicelulares. Esto quiere decir que tiene poca cantidad de células. La matriz puede ser menos densa, la matriz mesangial, especialmente en la periferia de estos nódulos de Kimmelsty-Wilson, y a este fenómeno se lo denomina mesangiolisis. Las tinciones para PAS, metelamina plata, son positivas
mientras que son negativas para rojo Congo, porque uno de los diagnósticos diferenciales son, o es mejor dicho, con las glomerulopatías denominadas nodulares. A menudo se observan uno o dos secciones transversales glomerulares y distribuidos irregularmente. La esclerosis mesangial, por otro lado, que es progresiva, da como resultado la obliteración de los lúmenes capilares y por lo tanto la obsolescencia glomerular. Los microneurismas son dilataciones anormales de los capilares glomerulares y se debe a dos factores. Por un lado, la pérdida de podocitos y por el otro, la mesangiolisis. La insudación hialina de las paredes capilares glomerulares es otro de los fenómenos observables que es denominado hialinosis, en el caso de las arteriolas, hialinosis arteriolar, que no es ni más ni menos que el traspaso de proteínas plasmáticas hacia el espacio extracelular, y esto se debe a las alteraciones de la permeabilidad de los capilares y de los vasos sanguíneos por trastornos funcionales endoteliales. En los glomérulos, la insudación proteica observada entre el epitelio parietal y la cápsula de Bowman, la membrana basal, se la denomina gota capsular y probablemente estas proteínas difunden desde el polo vascular del glomérulo y es característico pero no específico de la nefropatía diabética, ya que se la puede llegar a ver en alrededor del 5% de las biopsias realizadas. La esclerosis glomerular segmentaria se inicia por la pérdida de podocitos, lo cual expone a la membrana basal glomerular y de esta manera genera adherencias capsulares y esclerosis segmentaria. Las lesiones en el polo tubular o urinario del glomérulo, que son las denominadas lesiones de la punta, dan como resultado los denominados glomérulos atubulares, por obliteración de la descarga del ultrafiltrado glomerular hacia el sistema tubular. La glomerulosclerosis global, por supuesto que acelera la progresión de la glomerulopatía diabética, principalmente porque estamos hablando de glomérulos sin función y en todo caso los glomérulos funcionales restantes son los que tienen que suplir aquellos que se van perdiendo. Los glomérulos esclerosados están aumentados de tamaño y suelen tener abundante insudación hialina. No suelen haber cambios inflamatorios, es decir, tanto exudación de neutrófilos como necrosis, y si la hay tenemos que sospechar en una glomerulopatía superpuesta. La presencia de semilunas es muy rara y si está presente puede ser una respuesta a la proteinuria excesiva, es decir, que no es ni más ni menos que un resultado de una proliferación epitelial reactiva. Los túbulos suelen presentar glóbulos hialinos y vacuolas de lípidos en sus citoplasmas, especialmente
a nivel del túbulo contorneado proximal. También se puede observar, dependiendo de la evolución de la enfermedad, atrofia tubular y fibrosis intersticial, lo cual también agrava a toda la afectación renal por la diabetes. Aquí vemos dos glomérulos del lado izquierdo. Uno de ellos está teñido con técnica de Paz, en donde podemos ver la presencia de material hialino, el cual se encuentra acumulado entre la membrana basal de la cápsula de Bowman y el epitelio de revestimiento, constituyendo la gota capsular. En este caso vemos un glomérulo con un relativo incremento de la celularidad mesangial y también de la matriz, en donde podemos apreciar hialinosis tanto de la arteriola aferente como eferente, que es un fenómeno bastante característico de la nefropatía diabética. Si nosotros llegamos a ver esto en una biopsia renal sin tener los datos clínicos correspondientes, estamos habilitados en pensar y en solicitar los datos clínicos que no se han brindado y los datos de laboratorio, porque hay una elevada posibilidad de que se trate de un paciente diabético. En esta ocasión vemos del lado izquierdo un glomérulo con dos lesiones nodulares correspondientes a nódulos de Kenneth y Wilson, y señalado con una flecha una dilatación aneurismática capilar. Del lado derecho, nuevamente, una lesión glomerular nodular, vista con técnica de Paz, en este caso vista con técnica de metenamina plata del lado izquierdo, y del lado derecho con tricrómico de Masson, que demuestra los depósitos de colágeno mesangial. El lado izquierdo también lesión nodular mesangial, zonas de microaneurismas y mesangiolisis, la cual puede ser vista del lado derecho con mayor aumento y coincidente con la extravasación hemática. En el caso de las membranas basales tubulares, se produce un incremento del espesor debido al depósito excesivo de colágeno, tanto en los túbulos atróficos como en los no atróficos. En el caso de los túbulos atróficos, el mismo fenómeno de atrofia tubular incrementa el espesor de las membranas basales, pero en el contexto de la nefropatía diabética, este engrosamiento es excesivamente superior y no condice con el grado de atrofia del túbulo en cuestión. En el caso de la cetoacidosis diabética, en su fase aguda, es interesante porque también se produce un fenómeno que es la vacuolización de las células de los túbulos contorneados proximales, siendo estas vacuolas
que contienen glucógeno, porque con técnicas de paz son paz positivas, y a este fenómeno se lo llama de Armani-Ebstein. En el caso del intersticio, la inflamación intersticial suele estar acompañada por abundantes eosinófilos, aproximadamente en el 40% de los casos, con características histológicas similares a las observadas en aquellas nefritis intersticiales provocadas por fármacos. Este fenómeno se correlaciona con la extensión de la fibrosis y no se asocia con el consumo de determinada droga. Por otro lado, la presencia de infiltrados inflamatorios de neutrófilos que son predominantes en la población celular, que forma parte de este proceso inflamatorio, o la presencia de neutrófilos intratubulares, sugieren ambos la presencia de una pielonefritis aguda. La presencia de neutrófilos ocasionales pueden no estar asociados a este fenómeno, es decir, la pielonefritis aguda. Por eso es importante no solamente la exploración correcta de la biopsia, sino también tener a mano todos los datos clínicos y de laboratorios nefrológicos necesarios como para llegar a una conclusión al respecto. En el caso de las arterias de cierto diámetro, por ejemplo las interlobulillares, las arcuatas, suelen demostrar fibrosis intimal, especialmente en los estadios avanzados. La ateroesclerosis con depósitos de lípidos en las arterias más pequeñas nos están demostrando una nefropatía diabética evolucionada y grave. Del lado izquierdo podemos ver un glomérulo con nódulos de Kimmel y Wilson, pausis celulares. Del lado derecho observamos un grupo de túbulos atróficos, fibrosis intersticial e infiltrados inflamatorios asociados. Del lado izquierdo, con más detalle, infiltrados inflamatorios constituidos por elementos mononucleares acompañados por un regular número de leucocitos eosinófilos. Y del lado derecho, señalado con flecha, observamos el fenómeno de Armani-Ebstein. Del lado izquierdo, una nefropatía diabética inicial con expansión de la matriz mesangial, incremento de la celularidad mesangial también, y del lado derecho un glomérulo teñido con metenamina plata, en donde observamos ya depósitos de colágeno a nivel mesangial. Esto es signos de esclerosis glomerular segmentaria. En cuanto a las arteriolas, la hialinosis arteriolar indica la insudación de proteínas plasmáticas hacia el espacio extracelular perteneciente a la pared vascular.
Y este fenómeno se da tanto en las arterias terminales como en las arteriolas interlobulillares. Esta acumulación hialina se encuentra presente en la íntima vascular y en la capa media, aunque en estadios avanzados puede ser transmural, reemplazando a todos los componentes normales de la pared vascular, arteriolar. La hialinosis arteriolar causa, en definitiva, una oclusión de la luz, provocando una reducción del flujo sanguíneo hacia el glomérulo, generando su colapso isquémico, lo cual a su vez provoca esclerosis glomerular. Es decir, que la esclerosis glomerular, en el contexto de la nefropatía diabética, no solamente es provocada por la nefropatía diabética en sí, sino también por las consecuencias que provoca sobre otras estructuras renales, por ejemplo los vasos sanguíneos, reduciendo el flujo. El compromiso de las arteriolas aferentes y eferentes, esto es, en forma de hialinosis, que previamente hemos visto una microfotografía, favorece, como decíamos, fuertemente la presencia, el diagnóstico de una nefropatía diabética, aunque no es patognomónico. Pero sin embargo, desde un punto de vista práctico, si nosotros no tuviésemos datos de el dueño de la biopsia que estamos observando, nos haría sospechar sobre la posibilidad de una nefropatía diabética. Por eso, y con mayor justificación, debemos reclamar los datos clínicos correspondientes. La nefropatía diabética nodular siempre se va a presentar con lesiones de hialinosis arteriolar. Con microscopía electrónica, del lado izquierdo observamos depósitos fibrilares en el mesangio, del lado derecho, insudación proteica que conlleva a la hialinosis de esta arteriola que observamos. En cuanto a la inmunofluorescencia, podemos encontrar una tinción lineal difusa con una intensidad de 2 cruces sobre un total de 3 en la membrana basal glomerular y tubular con IgG. Esto es debido al atrapamiento de proteínas que involucran a proteínas plasmáticas y en forma anormal en estas membranas basales. Es decir, no es inhabitual ver esta fluorescencia lineal en las membranas basales glomerulares y tubulares, y que nos están en definitiva demostrando la alteración estructural que las mismas experimentan producto de la diabetes y de la glicosilación proteica. No existen depósitos específicos en los glomérulos de cadenas livianas, en contraste con las enfermedades por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales. Y esta mención es válida en este punto, dado que uno de los diagnósticos diferenciales que debe hacerse entre la nefropatía diabética nodular es con otras glomerulopatías nodulares. La IgG lineal
puede simular también un Goodpasture, es decir, una glomerulonefritis antimembrana basal glomerular. La presencia de esclerosis segmentaria y de lesiones insudativas en los glomérulos o en las arteriolas demuestran el atrapamiento inespecífico de inmunoglobulina M y de C3, que esto es bastante habitual en todas aquellas glomerulopatías que cursan con esclerosis o con hialinosis. No se observan complejos inmunes específicos a menos que exista una glomerulonefritis superpuesta a la nefropatía diabética. Por ejemplo, una nefropatía por IgA. Las vacuolas de reabsorción proteica que observamos especialmente en los túbulos contorneos proximales suelen inmunomarcar para albúmina y para otras proteínas plasmáticas. Son vacuolas de reabsorción debido a la hiperfiltración que el glomérulo experimenta. Del lado izquierdo, inmunofluorescencia directa que demuestra una glomerulonefritis ANCA positiva sobreimpuesta a una glomerulopatía diabética. Del lado derecho, una glomerulopatía por IgA sobreimpuesta. En la microscopía electrónica lo que vamos a ver es el engrosamiento difuso de las membranas basales glomerulares con un diámetro mayor un espesor mayor de 600 nanómetros, que suele tener apariencia normal en su lámina densa. Sin embargo, se puede observar adelgazamiento segmentario cerca de los sitios de microaneurismas. También lo que vamos a poder ver es un incremento de una expansión de la matriz mesangial con un aspecto fibrilar del material que se deposita, aproximadamente unos 10 nanómetros de espesor, que es típicamente colágeno fibrilar. También se reconocen focos electrolúcidos periféricos a las zonas de esclerosis nodular que corresponden a la degradación de la matriz mesangial, esto es mesangiolisis. Los nódulos de Kimmerer-Wilson pueden contener restos celulares, pero no depósitos amorfos o electrón densos sugestivos de inmunocomplejos, salvo que haya, como mencionamos antes, una glomerulopatía superpuesta. La fusión pedicelar es variable en los podocitos. Es menos extensa que en otras causas de proteinurias graves, como es el caso de la glomerulopatía por cambios mínimos. Las lesiones insudativas en los glomérulos y en las arteriolas son electrón densos. Por eso es importante no confundirlos con depósitos inmunocomplejos y hacer el cotejo correspondiente con la histología y la inmunofluorescencia. Las membranas basales tubulares se encuentran engrosadas y laminadas, como mencionamos antes. Con inmunistoquímica lo que podemos hacer es utilizar WT1 para poner de manifiesto la pérdida de la población de podocitos a nivel glomerular, y también se puede utilizar inmunomarcación para nefronectina,
la cual se encuentra aumentada en el mesangio y en las zonas de esclerosis nodular. Del lado izquierdo, un ejemplo de esclerosis nodular, una nefropatía diabética. Del lado derecho, con microscopía electrónica, el engrosamiento difuso de las membranas basales glomerulares y la expansión de la matriz mesangial. Del lado izquierdo, con microscopía electrónica también, el engrosamiento de las membranas basales glomerulares. Y del lado derecho, la presencia de leucocitos intracapilares. Del lado izquierdo, inmunofluorescencia directa para demostrar el patrón lineal de IgG. Y del lado derecho, un segmento de esclerosis nodular con microscopía electrónica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, enfermedades por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales que generan glomerulopatías nodulares, la glomerulonefritis membranoproliferativa, una glomerulosclerosis nodular idiopática que existen, amiloidosis, glomerulonefritis fibrilar, inmunotactoide que generan, como mencioné, glomerulopatías nodulares y síndrome metabólico, fundamentalmente relacionado con el incremento de tamaño glomerular y la expansión de la matriz mesangial. También podemos mencionar una serie de glomerulopatías que pueden superponerse a la diabética en aproximadamente el 33% de las biopsias de riñones diabéticos, por ejemplo, una nefropatía membranosa, nefropatía por IgA, la glomerulonefritis posinfecciosa, las glomerulonefritis ANCA positivos, la nefropatía por cambios mínimos, la glomerulopatía colapsante y glomerulopatías no diabéticas en el 45% de los pacientes con diabetes tipo 2. Del lado izquierdo, un glomérulo con glomerulopatía colapsante sobreimpuesta a una nefropatía diabética. Del lado derecho, inmunistoquímica, parasitoqueratina 19 en una glomerulopatía colapsante. Del lado izquierdo, un glomérulo sin demasiados cambios, sin cambios significativos, en una nefropatía diabética clase 1. Del lado derecho, una microfotografía con microscopía electrónica de una nefropatía diabética clase 2, con un segmento de colapso y plegamiento de membranas basales glomerulares. Del lado izquierdo, una nefropatía membranosa clase 2A con mayor expansión de la matriz mesangial e incremento de la celularidad a este nivel. Una clase 2B del lado derecho con mayor expansión de la matriz mesangial especialmente y también de la celularidad. La clase 3 del lado izquierdo de nefropatía diabética, en donde podemos ver claramente ya la conformación de nódulos, y una clase 4 del lado derecho, en donde observamos un
extenso daño tubo intersticial con fuertes infiltrados inflamatorios y esclerosis glomerular global. Ahora vamos brevemente a mencionar y hacer algunos comentarios referidos a la enfermedad por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales, que también son causas de glomerulopatías nodulares. Como abreviaturas encontraremos las siguientes: enfermedad por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales, por depósito de cadenas livianas, de cadenas pesadas, de ambas, de cadenas livianas y pesadas. Y como sinónimo también se la conoce como enfermedad sistémica por cadenas livianas, deposición de cadenas livianas no amiloidogénicas, o enfermedad por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales de tipo Randall. Se trata de depósitos sistémicos de inmunoglobulinas monoclonales, incluidas las membranas basales glomerulares, tubulares y el mesangio. Y se encuentran caracterizadas por inmunofluorescencia directa, por presentar un patrón lineal en la membrana basal glomerular y tubular, siendo finamente granular en la microscopía electrónica. Ahora vamos a ver un poco más sobre ello. En cuanto a etiología y patogenia, origen neoplásico, proliferación clonal de células B, principalmente de células plasmáticas. En la mayoría de los casos, estas proliferaciones son malignas. En el caso de los depósitos de cadenas livianas, difieren de las cadenas livianas normales de la región variable de las inmunoglobulinas, y las cadenas livianas glicosiladas son más grandes que las cadenas livianas normales. En el caso de los depósitos por cadenas pesadas, hay una eliminación del dominio constante CH1 de la cadena pesada gamma de inmunoglobulinas. Desde el punto de vista epidemiológico, la edad media de aparición de estas glomerulopatías es de 56 años. En el 36% de los casos son menores de los 50 años, con una cierta frecuencia mayor en el sexo masculino. En cuanto a la presentación, los pacientes suelen aparecer con insuficiencia renal aguda, crónica, con proteinuria, en el 58% de los casos. La proteinuria de rango nefrótico se observa en alrededor del 40% de los casos, y en estas situaciones el mieloma múltiple es diagnosticado en alrededor del 40% de los casos con enfermedad por inmunocomplejos monoclonales o inmunoglobulinas monoclonales, sin nefropatías por cilindros o amiloidosis asociada. También suelen presentar hipocomplementemia. En cuanto al laboratorio, las proteínas monoclonales en el suero, orina o en ambos sitios prácticamente siempre se encuentran. Un denominado pico M en la electroforesis de proteínas en el suero u orina
se observan en el 70% de los pacientes con enfermedad por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales. También existe una relación anormal entre las cadenas livianas kappa o lambda séricas, y entre el 15 al 20% de los pacientes presentan una paraproteína sérica o urinarias que son indetectables al momento del diagnóstico. En cuanto al tratamiento, se emplean esteroides, ciclofosfamida, melphalan, eventualmente células madres, trasplante, bortezomib, etc. Ninguno de estas estrategias ha asegurado hasta ahora un éxito rotundo sin ensayos clínicos controlados. El pronóstico: la supervivencia renal media es de aproximadamente 5 años. En el caso de la nefropatía por cilindros de mieloma, es una característica de mal pronóstico para la enfermedad por cadenas livianas, por depósito de cadenas livianas. La diabetes es un factor de riesgo si es que aparece, de progresión de enfermedad o de empeoramiento o de aceleración de la progresión, y la recurrencia en el trasplante es de alrededor del 75%. También se afectan otros órganos, por ejemplo el corazón, entre el 20 al 80%. También hay una neuropatía periférica en el 20% de los casos, y en otros órganos se pueden observar nódulos gastrointestinales, hepáticos, pulmonares, musculares, cutáneos y retinianos. Desde el punto de vista histológico, lo que observamos es una glomerulopatía nodular en el 60% de los casos. De ellos, el 15% de los pacientes presentan una proteinuria menor a 0,5 gramos por día. Los nódulos son Paz positivos, no son argirofílicos, y en ocasiones se observa un patrón membrano proliferativo asociado a la glomerulopatía. También se deben demostrar depósitos lineales de inmunoglobulinas monoclonales en la membrana basal glomerular y tubular para ser diagnosticadas como enfermedad por depósito de inmunoglobulinas monoclonales. Respecto a los túbulos, los mismos pueden presentar lesión tubular aguda, es decir, necrosis tubular aguda. Puede también observarse un engrosamiento de la membrana basal tubular, como en otras patologías, por ejemplo la diabetes. En el caso de la nefropatía por cilindros de cadenas livianas, la misma se puede encontrar presente en alrededor del 30% de los casos. El intersticio cuenta con inflamación y edema, generalmente, y en el caso de los vasos no suele haber cambios significativos, por lo menos por microscopía óptica, y la presencia de amiloidosis concurrente se da en el 13% de los casos de enfermedad por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales. La inmunofluorescencia demuestra una tinción lineal de la membrana basal, glomerular, tubular y vascular para inmunoglobulinas monoclonales. Esto, por ejemplo, se da en el 75%
de los casos de depósitos de cadenas livianas. Por lo general, presencia de cadenas livianas kappa monotípicas en la enfermedad por cadenas livianas, por depósito de cadenas livianas, digamos entre el 73 y 91% de cadenas kappa. También están presentes en el 14% de los casos provocados por depósito de cadenas pesadas, que en general se trata de cadenas pesadas gamma. La inmunofluorescencia puede ser negativa a pesar de los depósitos observados en la microscopía electrónica. Y las cadenas pesadas pueden carecer de el sector CH1. Pueden haber también depósitos en la membrana basal tubular en ausencia de depósitos en la membrana basal glomerular, especialmente en los pacientes con proteinurías menores a 0,5 gramos por día. La marcación dificulta o es dificultosa, mejor dicho, de observar el mesangio, inmunomarcación para distintos componentes de las proteínas monoclonales. Por otro lado, la inmunomarcación para las diferentes subclases de inmunoglobulina G ayuda a determinar la naturaleza monoclonal de los depósitos en aquellos casos en donde la entidad se debe a depósitos de cadenas pesadas gamma. Con microscopía electrónica de transmisión se observan depósitos finamente granulares, electrondensos, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo de la membrana glomerular y tubular y además vascular. Los depósitos son similares tanto en la enfermedad por depósito de cadenas livianas, cadenas pesadas o de ambas combinadas. Y los depósitos monoclonales pueden identificarse mediante inmunogold a través de la inmunoelectromicroscopía. Del lado izquierdo, una biopsia teñida con tricrómico de Masson de un caso de glomerulopatía nodular debido a los depósitos de cadenas livianas y pesadas combinadas. Del lado derecho, inmunofluorescencia para cadenas livianas kappa y lambda en una también glomerulopatía por depósito de cadenas livianas y pesadas combinadas. En este caso observamos del lado izquierdo, una imagen de microscopía electrónica con la presencia de depósitos electrondensos en un caso de enfermedad por depósito de cadenas livianas y pesadas. Del lado derecho, en relación a la membrana basal tubular, también observamos depósitos en un caso de enfermedad por depósito de cadenas livianas y pesadas. Del lado izquierdo, un glomérulo, que en este caso muestra un patrón membrano proliferativo en una enfermedad por depósito de cadenas livianas, y depósitos de cadenas livianas kappa, tanto en la membrana basal tubular como en la membrana basal glomerular, en un caso de enfermedad por depósito de cadenas livianas renal. También eventualmente se puede
evidenciar necrosis segmentaria en un caso de enfermedad por depósito de cadenas pesadas, y también en la enfermedad por depósito de cadenas pesadas, en este caso observado con técnica de triclónico de Masson, se puede en ocasiones ver una esclerosis nodular. Del lado izquierdo, también patrón membrano proliferativo en una enfermedad por depósito de cadena pesada gamma, y en este caso una microscopía electrónica con depósitos mesangiales en un caso de enfermedad por depósito de cadenas pesadas gamma. Patrón nodular de una glomerulopatía inmunotactoide, depósitos fibrilares en la enfermedad glomerular inmunotactoide, y les agradezco que hayan estado presentes en esta mostración. Gracias y hasta la próxima.